¿Han escuchado la expresión popular en los deportes que es de si mi equipo no gana, haremos una revuelta? Bueno, el PSG ganó la final de la Champions y de todas maneras hubo una revuelta. Bueno, vamos a ver las imágenes. Alegres celebraciones que se tornaron en violentos disturbios e intensos enfrentamientos con la policía francesa después de que las calles de París se llenaran de aficionados del Paris Saint-Germain, que festejaban con júbilo la segunda victoria consecutiva de su equipo en la final de la Liga de Campeones el sábado por la noche. Pero los bloqueos, incendios y actos de vandalismo empañaron la euforia y el orgullo del momento. En una declaración ante medios, el ministro del Interior afirmó que hubo incidentes en al menos 15 ciudades del país que resultaron en el arresto de más de 780 personas, 480 de ellas solo en la zona de París. Y me temo a decirles que estos son datos que estaban desactualizados hasta hace un día. Cuando se disparan morteros y se lanzan proyectiles, creo que muchas personas resultan heridas, dada la violencia que se comete. ¿Tú crees? La policía había desplegado 22.000 agentes en toda Francia para intentar controlar a las multitudes. Una multitud de aficionados portando bengalas tomó brevemente el control de la periférica, la principal circunvalación que rodea París, lo que provocó un colapso total del tráfico y también fueron incendiadas varias tiendas y automóviles en distintos puntos de la ciudad. Sí, por si no se haya entendido la noticia, tras la victoria del PSG en la final de la Champions, hubo celebraciones masivas en París y en otras ciudades francesas, pero durante la noche parte de los festejos derivaron en disturbios, saqueos, incendios de autos, enfrentamientos con la policía, fuegos artificiales siendo lanzados contra agentes federales, vandalismo. Y los datos arrojan que hay cerca de 1000 arrestos, cientos de heridos y por lo menos un deceso confirmado. Ahora bien, sería muy fácil decir, ay, pinche fútbol saca lo peor de la gente, o el fútbol es un deporte de salvajes. Pero esas son afirmaciones reduccionistas de gente que no entiende o le da hueva a entender cuál es el meollo del problema. El fútbol, en este caso, no fue la causa de los disturbios, sino el cataclismo que accionó la manifestación del descontento, la frustración y la opresión de los ciudadanos. Y nuevamente, antes de hablar de ese tema, claro que no soy ningún experto en sociopolítica ni nada. Soy una persona nada más que se dedica a criticar la sociedad. Y como les digo, ¿por qué el fútbol desestabiliza tanto? ¿Por qué de repente vemos protestas, manifestaciones y disturbios que ocurren a causa, a raíz o alrededor del fútbol? Porque esto no es algo reciente, esto es algo de muchos años atrás y de muchos países, de muchas culturas. No es nada más algo de Francia, es algo que concierne incluso a Latinoamérica, Europa, África incluso. Aquí en México no somos extraños a esto. Los mexicanos recordarán el terrible incidente en el Estadio Corregidor en 2022 del Querétaro Atlas. Hubieron golpes salvajes, gente inconsciente, familias corriendo en el estadio sin playera para que no los diferenciaran de qué equipo eran, y la seguridad totalmente rebasada. Y hubo rumores de gente fallecida, el gobierno negó que hubieran fallecidos, pero estamos hablando del gobierno presidido por Mr. Abrazos no balazos, entonces pues no sería la primera vez que nos intentan decir que no hay guerra en Ba Sing Se, ¿no? La gente de Perú recordará la tragedia del Estadio Nacional de 1964. Sí, fue un desmadre nada más porque un árbitro anuló el gol que significaría la clasificatoria del equipo nacional a los Juegos Olímpicos. Pues en Inglaterra, en 1989, hubo 97 muertos aplastados en un estadio a raíz del hooliganismo, a raíz de esa fanaticada que se siente con la libertad de hacer un desmadre en nombre de la afición. En Indonesia, el desastre en Kanjuruhan en 2022, en Egipto, el estadio Port Said en 2012. Han sido múltiples sucesos, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué se siente como si estos desmadres hubieran estado en recién aumento? Últimamente está aprovechando mucho las revueltas y los festejos, incluso como es el caso del PSG, para manifestar su descontento social con el país.
Muchos países viven en crisis económicas, en polarización, en desconfianza institucional, en enojo juvenil y en aislamiento social. Entonces, cualquier evento masivo puede ser la chispa que detone una larga mecha de descontento social. Y eso fue precisamente lo que ocurrió el fin de semana pasado en Francia. No es algo que haya salido de la nada, vaya. Esto a nadie le sorprendió, ni siquiera al mismo gobierno francés le sorprendió esto. En Francia desde hace años se vive una época horrible de desempleo juvenil, de segregación urbana, de desigualdad social, tensión con la policía, frustración social, crisis económica y un sinfín de protestas por muchas causas sociales. Entonces, sí, aquí hay un gran problema, pero es un problema que se divide en varias capas. Y el fútbol no creó el enojo, solo le dio el escenario perfecto para que se desencadenara. Primero, el problema económico. Muchos jóvenes en estas zonas sienten que el estudiar no les garantiza la movilidad, el trabajo escasea, los salarios no alcanzan y el sistema está cerrado para ellos. Provincias o banlieues, que le llaman en Francia, son provincias o suburbios de Francia que están marginados o se sienten marginados de la sociedad respecto a y paralelo a y en contraste a las grandes metrópolis más turísticas y más pobladas o visitadas de manera internacional. El problema social, aquí hay algo muy importante. Muchos, como les digo, muchos franceses sienten que hay dos Francias. La Francia integrada, estable y turística y la Francia olvidada en la periferia. Originalmente las banlieues fueron proyectos habitacionales masivos después de la Segunda Guerra Mundial y con el tiempo las clases medias se fueron y se quedaron concentradas en poblaciones más pobres y marginadas. Y esto produjo estigmatización, discriminación laboral y una sensación de exclusión. Un problema policial. Es que en Francia hay muchísima tensión entre la policía y los jóvenes. Especialmente controles constantes, perfilamiento racial, violencia policial, humillaciones y revisiones de rutina, entre comillas, constantes. No hace poquito, hace unos cuantos años tuvimos el caso de un joven argelino que murió, Nahel Merzouk se llamaba, y se detonó todo un caso de protestas y revueltas por eso, porque un policía le disparó así durante un control vehicular de manera súper injusta. Lo mismo que vemos en las películas y lo mismo que vemos en ciudades como Estados Unidos, donde se vive un racismo y una desigualdad y una opresión policial, lo mismo se vive en Francia. Cuando una sociedad lleva años acumulando tensión, a veces solo un incidente funciona como la chispa. Hay otro problema, el problema político. Francia lleva años extremadamente polarizada. Reformas, cambios en las pensiones y en los retiros, protestas, huelgas masivas, crisis de costo de vida y un crecimiento de la extrema derecha. No me acuerdo si fue en 2024 o 2022, pero hubo también unas protestas por que el gobierno decidió de la nada reformar y subir la edad de retiro de 62 a 64 años. Y eso causó también un montón de desmadre. Entonces, ¿qué es lo que pasó el fin de semana pasado con la final de la Champions? Francia ya estaba socialmente tensa muchísimo antes de la victoria del PSG. El fútbol solo se convirtió en otro detonador emocional. Sobre todo por el hecho de que después, conforme se fueron haciendo los arrestos, gente que estuvo en los disturbios, después se reveló que ni siquiera tenían nada que ver y ni afición intensa con el PSG. Hay otro debate y sobre el cual me sacó mucho de onda y me sentí hasta un poquito atacado. Y es que me tocó ver mucho en X, cuando me enteré de esta noticia, que habían muchas personas diciendo: esto es lo que pasa cuando hay una crisis migratoria sin control. Y esto es lo que pasa cuando Europa deja de ser Europa. A ver, vamos a analizar eso. Primero, muchas banlieues tienen alta población inmigrante o descendiente de inmigrantes. Entonces, mucha gente conecta automáticamente la inmigración es igual a la violencia. Pero eso también es un problema que se está muy simplificado. Hay pobreza, segregación, discriminación, desempleo, fracaso institucional
y generaciones enteras sintiéndose ni completamente francesas ni completamente extranjeras. Además, Europa ha tenido violencia futbolera mucho antes de la inmigración moderna. Como les digo, o sea, todo ese contexto de los hooligans ingleses y de los 80s y 90s fue precisamente para llegar a este punto. No es un problema actual, no es un problema posmoderno, no es un problema neoliberal. Ese pensamiento o ese razonamiento de que Europa ya no es Europa viene de 3 grupos distintos mezclados. Uno, la gente que está genuinamente preocupada por todo este tema, porque algunos europeos de verdad sienten que hubo una migración demasiado rápida y descontrolada, una integración insuficiente para adaptar a las personas a la sociedad sin que se sintiera el cambio abrupto o la desigualdad. Esto conllevó también un aumento de inseguridad en ciertas zonas. La gente en Francia les está pasando lo mismo que en el resto del mundo, inclusive, como digo, nosotros en Latinoamérica no somos extraños a este tema, que sienten que su gobierno está ignorando todos estos problemas durante años. Algo importante es que no toda la gente que cree que Europa ya no es Europa lo esté diciendo por ser racista automáticamente, ¿no? Pero, por otro lado, sí hay gente reaccionaria o gente xenófoba que entra en el discurso tipo los extranjeros arruinaron Europa. Europa antes era muy pura y era muy segura. Esa es gente que tiene la nostalgia muy idealizada. Y sobre todo en X, porque les digo, toda esta noticia y todo esto me enteré en X, especialmente donde el algoritmo premia este tipo de mensajes tan intensos, ¿verdad? Tan incendiarios. Por otro lado, el tercer tipo de gente que usa este discurso de Europa ya no es Europa es gente usando el caos como propaganda política. No me la acabé con la cantidad de mensajes que yo vi y videos que yo vi con la bandera de Palestina y con o sea, la dualidad. Mensajes de Palestina, mensajes de antiinmigración, mensajes de antiizquierda, mensajes de ultraizquierda y mensajes de anti-islam. O incluso de teorías conspirativas completamente ridículas, pero es así. O sea, el algoritmo premia muchísimo el miedo cultural. Entonces, ¿es justo decir que todo esto es culpa del fútbol? Desde mi punto de vista, la verdad, no. Ya para cerrar este tema, quizás el fútbol no vuelve violenta a la gente. Quizás es simplemente que revela qué tan tensas están nuestras sociedades. Y eso es todo lo que tengo que decir respecto a eso. Y viendo lo tensas que están las circunstancias en París, en otros países, me pongo a ver mi propio país y viendo lo tensas que están las cosas, no me sorprendería que algo parecido podría pasar en México si es que llegan a ganar el mundial. Pero, por suerte, el nivel futbolístico de la selección mexicana pues lleva décadas protegiéndonos de ese escenario, así que no va a pasar nada.